Este es el capítulo 15 de la historia de mi prima Raquel. Pongan atención, no se duerman. Empieza así. A eso del mediodía habíamos terminado ya de ordenar los libros. Sicumbi nos mandó a Juanito y al joven Arturo para informarse de si era necesario llevar alguna cosa al piso bajo antes de que los mozos fuesen a comer. Deja esa ropa sobre la cama, Juan, le dije. Voy a necesitar que Secombe me ayude a empacarla más adelante. Todos esos libros déjalos en la biblioteca. Y lleva estos al tocador, Arturo. Te lo ruego, agregó mi prima Raquel. Tales fueron sus primeras palabras desde que había yo arrojado al fuego aquel pedazo de papel. ¿No quieres bajar conmigo a la biblioteca y ayudarme a poner los libros en los estantes?, le pregunté. Yo creo que no, replicó. Hizo luego una pausa momentánea, como si fuese a agregar alguna cosa, pero no fue así. Y tomó enseguida por el pasadizo hacia sus habitaciones. Almorcé solo, como un perro, mirando hacia afuera por las ventanas del comedor. Llovía a cántaros. Me esforzaba por mantener ocupada la imaginación. Sin embargo, con la obstinación de un dolor de muelas que no hiere repentinamente y luego se adormece, mis pensamientos se volvían a aquel trozo de papel que había estado haciendo entre las páginas de aquel libro. Bueno, lo eché al fuego. ¿Por cuánto tiempo había estado allí rasgado, olvidado? ¿Sería que Ambrosio había iniciado una carta a mí dirigida, que nunca llegó a su destino? ¿No existirían algunos otros fragmentos de aquellas porciones de la misma carta, que por algún motivo estuviesen reposando todavía entre las páginas de un libro cualquiera? Durante toda la tarde, Secombe y yo estuvimos separando las ropas, y él se encargó de hacer varios paquetes mientras yo pergeñaba otras tantas cartas explicativas que irían con aquellos. Cuando acabamos con esto, bajé de nuevo a la biblioteca y dispuse los libros en los anaqueles. A poco me hallé sacudiendo las páginas de cada volumen antes de colocarlo en el estante. Y al hacerlo experimentaba la sensación de estar obrando furtivamente, como quien se siente culpable de algún mezquino delito. Una enfermedad, claro está, como la cleptomanía o alguna otra dolencia. ¿Qué había querido dar a entender Ambrosio? Tomé un diccionario y busqué la voz cleptomanía. Es una irresistible propensión al robo observada en personas no provocadas a ello por la indigencia. No era esta la imputación hecha por Ambrosio. La imputación que hacía éste era la de despilfarro. ¿Cómo podía el despilfarro ser una enfermedad? Subí luego a vestirme y cuando descendí de nuevo, la comida estaba ya en la mesa. La prima Raquel y yo ocupamos cada uno de nuestro sitio en silencio. Secombe llevaba por vieja costumbre, terciaba en nuestra conversación cuando donde quiera que deseaba decir algo. Y esta noche, cuando poco nos faltaba para terminar, preguntó a mi prima Raquel: ¿Ya le enseñó usted las nuevas telas al señor Felipe, señora? No, Secombe, todavía no he tenido ocasión, pero
Si le interesa verlas, podré mostrárselas después de la comida. ¿Telas? Inquirí con extrañeza. ¿Qué telas son esas? ¿No te acuerdas? Ya te dije que había encargado unas telas para la alcoba azul. Ya Secombe las vio y le han gustado mucho. Ah, sí, sí, ya recuerdo. Nunca había yo visto nada parecido, señor, comentó Secombe. Con seguridad que ninguna mansión de la comarca tiene telas que puedan compararse a estas. Pero es que son tejidos importantes de Italia, Secombe, replicó la prima Raquel. No se encuentran sino en una sola tienda de Londres. ¿Te gustaría ver las telas, Felipe? ¿O no te interesa? Me dirigió esta pregunta entre esperanzada e intranquila, como si quisiera conocer mi opinión, pero temiese que la cosa me fastidiase. Ignoro por qué haya sido, pero me sentí enrojecer. Pues sí, me gustaría verlas. Nos levantamos de la mesa y nos dirigimos a la biblioteca. Secombe salió detrás de nosotros y pasados unos momentos entre él y Juan bajaron las telas. Secombe tenía razón. Era imposible que en Cornwall existieran telas como aquellas. Yo no los había visto iguales en parte alguna. Eran ricos brocados, gruesos tejidos de seda, telas de las que se hallarían solo en los museos. Esta sí que es casualidad, señor, observó Sicombe. Hablaba con voz queda. Habríase dicho que se hallaba en la iglesia. Este azul me gustaría para el dosel de la cama, dijo mi prima. Y el más oscuro con oro para las cortinas. Para el sobrecama pensaba yo en esta tela acolchada. ¿Qué opinas tú, Felipe? Raquel levantaba a mí la vista con ansiedad. Yo no sabía qué decir. ¿No te gustan? Me preguntó. Me gustan y mucho, pero nuevamente me sentí enrojecer. ¿No son muy costosas? Bueno, sí, costosas sí que lo son. Cualquier tela como esta cuesta mucho, pero dura largos años, Felipe. Vaya, tu nieto y tu bisnieto también podrán dormir en la alcoba azul, con una cubierta de estas en la cama y con esos cortinajes. Lo que importa, Felipe, es que te gusten. Pues sí, a cualquiera le gustarían. Muy bien, son tuyas, recíbelas como un obsequio mío. Súbalas usted, Sicombe. Por la mañana escribiré a la tienda de Londres para informarles que nos quedamos con todas. No está bien que me hagas ese obsequio semejante, objeté yo, embarazado. Te costará demasiado. Pero si tengo antojo de regalártelas, a ti te vale madre. Tú me has hecho un gran servicio. Esto es un obsequio muy exiguo que hacerte a cambio. Su voz era dulce y suplicante, a pesar de sus palabras altisonantes. Y cuando me volvió a mirarla, hallé en sus ojos una marcada expresión de agravio. Es una verdadera gentileza de tu parte, pero sea como fuere, no me parece bien que hagas tal cosa. ¿A poco? Raquel observó. Encontré un libro sobre jardines que nos será muy útil para nuestros proyectos. Ciertas disposiciones quedarán muy bien aquí. Una terraza, por ejemplo, con vista al mar sobre los prados y al lado opuesto de ella un jardín acuático hundido, como el que hay en una de las quintas romanas en que solía yo habitar.
y ya te di con el sitio exacto para eso. Apenas sí sabría decir cómo fue, mas de pronto le pregunté con acento a la vez natural y espontáneo. ¿Has vivido siempre en Italia? Sí, Ambrosio, sí. Ambrosio, ¿no te lo dijo nunca? La familia de mi madre era originaria de Roma y mi padre, Alejandro Corin, jamás pudo tolerar Inglaterra. Me parece que no se llevaba bien con la familia aquí en Cornwall. La vida en Roma le encantaba y él y mi madre se entendían perfectamente, pero llevaban una existencia muy precaria. Nunca tenían dinero, te diré. Cuando niña me acostumbré a ello, pero ya mayor resultaba una verdadera zozobra. ¿Murieron los dos? Sí, mi padre falleció cuando tenía yo 16 años. Mi madre y yo vivimos solas durante 5 años hasta que me casé con Cosimo Sangaletti. Y fueron 5 años terribles, yendo de una ciudad a otra, sin saber jamás si tendríamos que comer al día siguiente. Así pues, mi prima contaba 21 años cuando se casó por primera vez. La primera edad de Luisa, ¿cómo vivirían ellas y su madre hasta que conoció a Sangaletti? Tal vez habían subsistido dando clases de italiano, como Raquel había hablado de hacerlo aquí. Mi madre era muy bella, agregó mi prima, bien distinta de mí, excepción hecha de la tez. Era alta, maciza casi, y como muchas mujeres de su tipo, se afeó repentinamente, perdió su figura, se volvió gorda y descuidada. Yo celebraba que mi padre no hubiese vivido para verlo. Celebraba que no hubiese vivido para ver muchas cosas de las que tuvo que hacer mi madre, y yo con ella, por cierto. ¿Era tu marido mucho mayor que tú? Cosimo, pues no, un año apenas o algo así. Le presentaron a mi madre en Florencia. Esta había tenido siempre el deseo de conocer a los Sangaletti. Cosimo tardó cerca de un año para resolver elegir entre mi madre y yo. Por entonces mi madre perdió su hermosura y con ella perdió a Cosimo, pobrecita. Mas aquella ganga que yo quise aprovechar resultó para mí una carga. Raquel suspiró y arregló el almohadón en que se apoyaba la cabeza. En fin, todo eso me parece ya muy lejano. La jovencita que soportó aquella época era otra persona. Por nada del mundo quisiera volver a ser joven. Pero será que pienso en ello con prevención. Hablas como si tuvieras 99 años. En mi condición de mujer poco me falta, tengo 35. Me miró y sonrió. Y luego inopinadamente inquirió. ¿Qué tenía en realidad el papel ese que arrojaste al juego esta mañana? Lo repentino del ataque me tomó desprevenido, la miré a mi vez y tragué saliva con esfuerzo. Apresuradamente decidí que una verdad a medias era preferible a una mentira, aunque me sentí enrojecer hasta arderme la cara y arrostré su mirada. Era un fragmento arrancado a alguna carta, repliqué. Una carta que Ambrosio debe de haber estado escribiéndome, supongo, y en la que sencillamente se mostraba intranquilo por los gastos. No eran más de 2 o 3 líneas. Noté con asombro, más también con alivio, que los ojos de mi prima, que me observaban atentamente, se despejaban. ¿Y eso era todo? Me hallaba tan inquieta, no acertaba yo a comprender. Gracias a Dios, me decía yo,
que acepta mi explicación. Pobre Ambrosio, lo que él juzgaba mis despilfarros era para él constante motivo de zozobra. Y es que en el fondo, y por Dios que no puedo censurárselo, acariciaba cierto resentimiento por la vida que yo me había visto obligada a llevar antes de conocerle. Las tremendas deudas que tenía yo contraídas, Ambrosio las saldó por completo. Me sentía interiormente más tranquila. Mi desazón se había desvanecido, había tenido éxito en mi verdad a medias y Raquel me hablaba ahora sin ansiedad. Ambrosio se mostró sumamente generoso durante los primeros meses. Tú no podrías imaginar, Felipe, lo que eso significaba para mí. Había hallado al fin un ser en quien podía yo depositar mi confianza y, lo que es más prodigioso aún, un ser a quien dar también mi amor. Creo que si lo hubiese perdido me habría dado cualquier cosa en el mundo. Por eso fue que cuando Ambrosio enfermó, se interrumpió, tenía los ojos turbados. Por eso fue tan difícil comprender el cambio que se operó en él. ¿Quieres decir que dejó de mostrarse generoso? Generoso lo seguía siendo, aunque no del mismo modo. Me regalaba muchas cosas, joyas, casi como si buscase ponerme a prueba de algún modo. No puedo explicártelo. Y si le pedía un poco de dinero para cualquier insignificancia necesaria en la casa, solía mirarme largamente, con no sé qué extraña y cavilosa desconfianza. Y me preguntaba para qué quería yo el dinero, en qué pensaba emplearlo, que si iba a dárselo a alguno. A la larga tuve que recurrir a Reinaldi, tuve que pedirle dinero a Reinaldi, Felipe, para pagar los salarios de la servidumbre. Hizo de improviso un movimiento de manos y se levantó del asiento. No pensaba contarte palabra de esto, exclamó. Fue hasta la ventana, descorrió la cortina y se puso a mirar al furioso aguacero. ¿Por qué no?, pregunté. Porque yo quiero que tú le recuerdes como aquí le conociste. Tú guardas la imagen de Ambrosio que vivió en esta casa, entonces solo a ti te pertenecía. Deja que siga siendo el mismo. Raquel, acércate. Atravesó la pieza para venir a mí y puso sus dos manos en las mías. En esta casa no se alienta amargura alguna, le dije. La casa es mía. Toda amargura desaparece con la muerte de quien la abriga. De ahora en adelante recordarás al Ambrosio que yo recuerdo. Conservaremos su viejo sombrero en el vestíbulo y su bastón en el perchero, entre los demás. Ahora tu hogar es este, como lo era de Ambrosio, como lo es mío. ¿Comprendes? Raquel alzó a mí los ojos sin retirar sus manos de entre las mías. Sí, sí, Felipe. Me sentía singularmente conmovido, como si todo lo que hacía y decía hubiese estado dispuesto y ordenado por una voluntad ajena. Al mismo tiempo que una voz queda, muelle, me susurraba en alguna oscura célula de la materia. Ya nunca podrás deshacer lo que en este momento, nunca, nunca. Mi prima se alejó de mi lado y tomó el candelero para irse a la cama. Buenas noches, Felipe, y que Dios te bendiga. Quizá algún día llegues a disfrutar de la dicha que yo disfruté una vez. Bueno, este es otro capítulo de mi prima Raquel. Tómense su cafecito y no olviden que cada pedazo de
literatura trae algo que aprender, algo que no sabemos, algo que nos divierte. Denle un me gusta y visiten mi canal.